Bueno, muchas gracias por invitarme a este curso NANEAS. Quiero presentarme, soy el doctor Alejandro de la Maza, médico fisiatra y con neuroortopedista, que hace algunos meses estoy trabajando en clínica alemana. También tengo experiencia muchos años en Teletón, donde vemos pacientes con problemas neurológicos, especialmente la parálisis cerebral. Quiero compartirles la pantalla. Y para comenzar a conversar acerca de la cirugía multinivel, la ventaja e impacto en las familias de los pacientes con parálisis cerebral. Primero quiero contarles acerca de la parálisis cerebral. Yo creo que ya todos conocen qué es lo que significa. Es una encefalopatía estática con deformidades musculoesqueléticas progresivas. Es decir, que la lesión, si bien estática a nivel cerebral, lo que se produce es un compromiso mayor en la medida que van creciendo los pacientes por la espasticidad en sus extremidades, no solamente las inferiores, también las superiores. Y la prevalencia es de 2 a 3 por mil nacidos vivos. Este problema se encuentra en aumento por la gran cantidad de de pacientes pediátricos que sobreviven bajo peso al nacer, a veces por prematurez. Y este problema se genera por la espasticidad, donde existe una especie de carrera entre los músculos y los huesos vecinos, en que el hueso va creciendo y el músculo no acompaña a este hueso por la contracción permanente que tiene por la espasticidad. Así que se va generando un problema progresivamente y estas deformidades por producto de la espasticidad continua, la contracción continua, se van generando en el aparato musculoesquelético. Las articulaciones también se comprometen por la sobrecarga, porque muchas veces hay contracción muscular y se produce una sobrecarga a nivel articular y con lo cual se deterioran antes del compromiso progresivo natural. Aquí tenemos un paciente con una espasticidad importante, dipléjico espástico, moderado. Nosotros lo clasificamos como Gross Motor 3, según la clasificación de Palizane. Pueden ver la gran dificultad con que se desplaza con sus bastones. Y el nivel de compromiso de estos pacientes es muy distinto uno con otro, diverso. Lo más frecuente es que los pacientes sean de un nivel moderado, los motor 3. Pero antes de comenzar, propiamente tal a lo que tenemos actualmente, me gustaría mostrarles un poco qué es lo que pasaba antes. Los pacientes muy jóvenes, muy niños, muy prematuros, no sobrevivían. La displasia espástica era relativamente rara. Lo más frecuente eran los pacientes que tenían movimientos diversos, como los coreoatetóxicos, ¿cierto? La cirugía de estos pacientes era muy poco frecuente. El tratamiento era principalmente de órtesis y terapia física, no existía prácticamente la cirugía. Así era un pabellón hace 85 años atrás, bastante precario, como pueden ver, con poca asepsia. Era bastante riesgoso eh, someterse a una cirugía. Y los tratamientos estaban dedicados más bien a la postura, no a la función. ¿Eh? Se hacían tenotomías, no alargamientos. Si se ve tenso corte, lo decían, no. Las deformidades del hueso no tenían importancia. La cirugía era de un solo evento. Se va a decir que todos los años se operaba al paciente y había rehabilitación por periodos entre cada evento. Por ejemplo, durante la vida se operaban 5 o 6 veces y en todos los periodos eh, se hacía rehabilitación y los resultados eran malos, eran pobres e inconsistentes, no se evaluaban con cuidado. Se consolidó esta forma de tratar a estos pacientes, una forma de hacer esto de forma continuada, y ahí aparece el síndrome de cumpleaños, lo que les decía, que todos los años pacientes se operaban de algún tipo y existía este, este tratamiento permanente durante toda la infancia del niño,
y eso generaba gran compromiso y dificultad, no solamente para el paciente, sino para la familia, porque significaba toda la logística que significaba para hacer el tratamiento, para generar los pabellones, la rehabilitación y también un costo alto para las instituciones que tenían que cubrir también los gastos de cirugía de estos pacientes. ¿Ya? Entonces se hacían cirugías segmentarias, ¿no? De sectores de las extremidades. Hasta que este caballero, el doctor James Gage, eh, dijo, bueno, esto tenía que ser distinto. Y diseñó esta cirugía multinivel y él me compartió esta diapositiva donde eh, definió por qué se introdujo en el tema del manejo del paciente con parálisis cerebral y en el análisis de marcha, que hoy día el laboratorio de marcha no lo vamos a evaluar, no lo vamos a conocer porque significaría tener otra charla. ¿Eh? Vamos a hablar solamente de la cirugía multinivel. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver que hay una niña que se veía como el niño que vimos antes, ¿no es cierto?, de una parálisis cerebral con motor 3 y justo antes de cuando empezaban a operarla, ¿eh? Y después de muchas cirugías, de soportar más de 8 cirugías por distintas etapas, eh, se tenía esta paciente que ya no podía caminar, no podía doblar las rodillas, incapaz de levantarse de su silla, y viviendo en un hogar de ancianos. ¿Eh? Así que las cirugías, más que ayudarla, le comprometieron más. Si esta paciente no se hubiera operado, probablemente estaría deambulando con agazapamiento, pero no habría perdido la marcha. Bueno, esa fue la razón de por qué el doctor Gage se metió en este tema y él generó un cambio revolucionario en el tratamiento. Él definió la cirugía multinivel, aplica las distintas técnicas quirúrgicas con una orientación funcional, de tal forma de recuperar los mecanismos antigravitatorios del paciente. El tratamiento de la parálisis cerebral ya no era la búsqueda de una mejor postura, sino que buscaba recuperar la mejor función. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, estuve yendo a operar con él por 15 años en Ecuador, porque teníamos una especie de grupo que hacía estas cirugías como Médicos Sin Fronteras, y yo tenía la oportunidad de viajar en los veranos, y ahí aprendíamos a hacer estas cirugías con la gente del Gillette, del Children's, que está en Minneapolis, y ellos fueron los que desarrollaron estas técnicas. Y empezamos a hablar de dosis quirúrgica. Ya no era solo operar al paciente, sino que también cuánto operar, cuál es el nivel de cirugía que le vamos a dar a un paciente. No es lo mismo alargar un tendón de Aquiles a nivel del tendón o a nivel de la fascia muscular, porque ahí tenemos distintas dosis de tratamiento. Hablamos entonces de la dosis quirúrgica. Empezamos a cuidar los motores en términos de cuidar los músculos, de operar menos los músculos para cuidar el movimiento. Si operamos entonces los músculos, generamos un mayor compromiso y una debilidad funcional después. Recuperar los mecanismos antigravitatorios del paciente. Para eso tenemos que aprender de biomecánica, tenemos que aprender de laboratorio de marcha, tenemos que saber cuáles son los mecanismos antigravitatorios, aprender de marcha, aprender de cómo caminamos. Todos estos son temas que podemos discutir en otros principios, en otros momentos, porque lo que tenemos que hacer también es fundamentar estas cirugías con los principios biomecánicos que nos permiten desplazarnos por la superficie que finalmente se define como marcha. Y así fue como logramos en estos 30 años, ¿no es cierto?, de lograr que estos pacientes que estaban en marcha agazapada, que tenían destino a lo mejor la silla de ruedas,
lograr que pudieran bipedestar y caminar, algunos con bastones y otros con dificultad o mayor dificultad, con apoyo, lo cual significó un impacto importante para las familias porque el tener un niño dependiente, eh, sometido y determinado en una silla de ruedas a lograr movilizarse por sí mismo y desenvolverse, ya es una ventaja porque los padres no tienen que estar siempre movilizándolo, cambiándolo con problemas de la columna, etcétera, etcétera. Y además que los niños mejoran su autoestima, mejoran su calidad de vida, pueden departir con sus compañeros de curso, etcétera. Así que fue un tremendo aprendizaje por un lado y también un aporte para todas estas familias que han logrado eh, mejorar su capacidad funcional. Este es el mismo paciente en, en un video comparativo donde ustedes pueden ver la capacidad de marcha que tenía inicialmente en el lado izquierdo y posteriormente con bastones en forma independiente. Ellos también me mencionaron la tremenda cambio biográfico que significaba la posibilidad de una marcha con, aunque sea con bastones, respecto de estar en una silla de ruedas. Entonces, hablamos un poco de cómo se manifiesta la espasticidad. La espasticidad tiene alteraciones primarias, pérdida de control motor selectivo, dependencia de patrones reflejos, tono muscular aumentado, anormal, desequilibrio relativo entre agonista y antagonista, porque hay una co-contracción. Entonces, muchas veces se contraen de forma simultánea los músculos antagonistas y agonistas, con lo cual la articulación está en el medio, y reacciones de equilibrio deficiente. Entonces, estos tienen solo tratamiento sintomático, con antiespásticos, y ahora recientemente se ha incorporado la rizotomía dorsal selectiva, con lo cual logramos actuar sobre una alteración primaria. Pero existen también alteraciones secundarias, que son la retracción muscular, la deformidad ósea, las articulaciones inestables, la subluxación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que las articulaciones estaban entre medio, que se producían una sobrecarga? Muchas veces se luxaban estas articulaciones. Tenemos grandes problemas con la prevención de la luxación de la cadera. Palancas cortas, palancas mal rotadas, se rotan, se giran los huesos. Palancas no rígidas, como son los pies planos valgos, severos. Y esto conduce como una cascada a la marcha agazapada, o también se llama en inglés crouch gait, que en el fondo se van perdiendo los mecanismos antigravitatorios y los pacientes se van agachando, porque no tienen la capacidad de ir en contra de de la gravedad. Esto sí tiene tratamiento quirúrgico ortopédico y para eso tenemos esta cirugía multinivel, que consiste en una cirugía simultánea a dos equipos de caderas, rodillas y pies, en un solo evento quirúrgico. Ya no tenemos estos eventos de todos los años operarse con cirugía, el famoso síndrome del cumpleaños, sino que es un solo evento quirúrgico, también un solo periodo de rehabilitación, puede que sea el evento quirúrgico más importante, pero tú haces todas las correcciones necesarias para que el paciente quede en en una corrección adecuada, y estas se van potenciando, estas correcciones quirúrgicas se van potenciando con fundamentos biomecánicos. No se pueden hacer cirugías que atenten contra los fundamentos de contrarrestar la gravedad, ¿ah? Que son para mejorar los mecanismos antigravitatorios que todos tenemos en pacientes con parálisis cerebral. Entonces, estos son los procedimientos quirúrgicos, son muchos, no los voy a mencionar, tampoco los vamos a, a describir. Son muchísimos, tanto óseos como de partes blandas. Ustedes pueden ver el psoas subaracnoinguinal, transposición, transferencia, todos tienen su razón de ser y un fundamento biomecánico, el por qué se hace una cosa y no la otra. La dificultad de esta cirugía no está en la ejecución quirúrgica propiamente tal, sino en que la decisión qué hacer. ¿Por qué hacer
una transposición en vez de un alargamiento, por ejemplo. Y esa es la dificultad que tiene esta cirugía. ¿Cuál es la idea de hacer tantas cirugías simétricas en un solo tiempo quirúrgico? Bueno, las correcciones se potencian unas a otras, permite brazos de palanca efectivos, está recuperando los mecanismos antigravitatorios, adaptación más rápida a la nueva condición con sus alteraciones corregidas, realiza un solo periodo de rehabilitación, no como el síndrome de cumpleaños, que era siempre un periodo de rehabilitación por cada cirugía, pero el problema del síndrome del cumpleaños es que tú operabas un segmento, por ejemplo, un tobillo, y las alteraciones en las rodillas te echaban a perder lo que ya hiciste. Entonces, no es lo óptimo, lo ideal es que se opere el tobillo y la rodilla para que estas correcciones se potencien unas a otras. Esa es un poco la idea de esta cirugía multinivel. Evita el síndrome del cumpleaños, como ya vimos, menor costo de tratamiento en el tiempo. Si bien es cierto, la cirugía multinivel es de mayor costo en un solo evento quirúrgico, si tú lo calculas por todos los eventos que se producían antiguamente por la vida del paciente durante su desarrollo, el costo finalmente es menor. El impacto funcional, social y psicológico es importante. Entonces, aquí tenemos un caso, paciente de 8 años de edad, portador de una hemiplegia espástica mayor izquierda, secundaria a prematurez, desarrollando rotación de sus extremidades inferiores y bamboleos sin cirugías previas. Aquí ustedes lo pueden ver. La gráfica que está al lado es el laboratorio de marcha, una gráfica del laboratorio de marcha que, como ya dijimos, no lo vamos a ver en esta presentación, ya podremos verlo, la gente que se interese, en otro momento. Ustedes pueden ver cómo está este paciente con un bamboleo, la rotación de sus extremidades, el equino. Ustedes se fijan la marcha del equino, con tendencia a la flexión de las caderas. Entonces se hicieron múltiples cirugías bilateralmente. Aquí ustedes pueden ver osteotomía derrotadora de cadera bilateral, isquiotibiales, alargamiento de tríceps oral, y este es el resultado después de esta cirugía al año de evolución. Ustedes ven el alineamiento, el aplomo de los pies, y ha disminuido el bamboleo del tronco con todo eso. Ahí ustedes lo pueden ver en forma comparativa. Bueno, algunos conceptos, no muy profundos, pero sí por lo menos para que entendamos por qué esto es tan importante. El concepto de la cadera, la rodilla y el tobillo-pie no son articulaciones separadas, sino que estas se unen en un solo conjunto que se llama unidad funcional, porque los músculos traspasan las articulaciones. Por ejemplo, en la rodilla hay músculos que vienen desde el muslo hacia el tobillo y viceversa. Entonces, no podemos verlas en forma separada, tenemos que verlas en forma conjunta. Entonces, lo que nosotros hacemos en el tobillo va a afectar la rodilla, lo que hacemos en la rodilla va a afectar el tobillo. Tenemos que saber bien qué hacer para que estas intervenciones sean de círculo virtuoso más que deteriorar una función respecto de la otra. Otro concepto importante, la evolución de la marcha agazapada. La marcha agazapada inicialmente empieza en un paciente en equino verdadero, después, como ustedes pueden ver en el grupo 2, un equino con una rodilla rectada, después un equino aparente en el grupo 3, donde el tobillo está en 90 grados, pero aparece como si estuviera en equino porque la rodilla está flectada, entonces uno se ve. Y finalmente esta marcha agazapada tipo del grupo 4, donde ya no está en 90 grados el tobillo, sino que está eh, en dorsiflexión de tobillo, ¿eh? Donde ha disminuido, entonces el compromiso es mayor progresivamente. Y el compromiso también de estos pacientes es múltiple. Tenemos articulaciones inestables, glúteos paréticos, contractura fija de rodillas, anteversión femoral aumentada, rotación tibial, retracción de flexores de cadera, patelas altas, retracciones isquiotibiales.
Todas estas alteraciones, como ustedes pueden ver, múltiples, son necesarios muchas veces corregirlas para lograr revertir esta cascada de eventos que producen la marcha agazapada, finalmente que va a deteriorar la marcha y los pacientes se van a ir a la silla de ruedas. Otro concepto importante es la reacción de suelo. La reacción de suelo es una fuerza que nosotros, al presionar el suelo, nos devuelve esta fuerza como un vector, ¿no es cierto? Y que este vector pasa por delante de la rodilla de los pacientes, de la gente normal en este caso. Ustedes pueden ver, en cambio, los pacientes alterados, la reacción de suelo pasa muy por detrás y tienen que estar activamente luchando contra ella, ¿sí? Luchando contra la flexión de la rodilla. Tenemos otro paciente de 16 años con diplegia espástica. Esta paciente es de menor compromiso, pero es motor 1, para que veamos un caso de menor compromiso, pero consulta también con una diplegia espástica, consulta por dolor en las rodillas, ¿ah? Con problemas ortopédicos secundarios, antecedentes de dolor asociado a condromalacia rotuliana y subluxación lateral de la espaldera. Aquí la tenemos. Ustedes pueden ver que no se ve con mucho compromiso, pero si ustedes pueden apreciar, mantiene la flexión de la rodilla con forma constante. Mantiene la flexión de la rodilla y eso genera una contracción constante de la patela, además un poco de equino, una tendencia al varo de un pie y un poco de flexión de las caderas, como ustedes pueden ver. Hicimos una cirugía ortopédica, hicimos una osteotomía derrotadora de fémur, más un alargamiento de tríceps ural, y este es el resultado de los 8 meses postoperado, sin dolor de rodillas, y hasta la fecha, después de 2 años, la paciente no ha tenido molestias en sus rodillas, mejorando su mecánica de la marcha, como pueden apreciar. Mejoró también la postura, extendió sus caderas, mejoró el alineamiento rotuliano también, sin operar las rodillas, porque hicimos esta cirugía en las caderas y en los tobillos, pero la rodilla, que era la articulación que le dolía, no se tocó. Entonces, podemos operar articulaciones eh, que no están involucradas en la sintomatología propiamente tal, para poder arreglar el problema que se producía en la rodilla, en este caso. Y les voy a mostrar algunos estudios que hicimos el año 2009, una forma retrospectiva, cirugía multinivel que hicimos en Teletón, criterios de inclusión, tenía que tener el laboratorio de marcha previo a la cirugía, cumplieron 60 pacientes con 25% con marcha agazapada. El promedio de los procedimientos quirúrgicos que hicimos por paciente fueron 6, y aquí está la distribución también del compromiso de los grupos motor. El 4 y 5, el motor 4 y 5, que son los pacientes más graves, estamos hablando de las hemiplegias dobles, antiguamente que se clasificaban como tal, las tetraparesias, no se incluyeron porque obviamente no caminan, así que solamente hablamos de los pacientes de compromiso leve a moderado, que son el promotor 1, 2 y 3. La distribución por sexo, y el promedio de edad. La mayoría estaba en promedio de edad entre los 16 y 15 años, siendo que esta cirugía, lo ideal es hacer esta cirugía antes del crecimiento rápido para poder mejorar su alineamiento antes de que se produzcan las deformidades que se producen en la adolescencia. Entonces lo ideal es operarlo en las mujeres entre los 10 y 11 años y en los hombres entre los 12, 13 años, antes del crecimiento rápido. Pero como estábamos en este periodo comenzando, muchas veces los pacientes llegaban tarde, así que
todos estábamos operando entre los 16 y 15 años más o menos, algunos pocos entre los 19 y 21 años. Esta es la distribución, la mayoría fueron, como les decía, diplegia espástica, algunas hemiparesias, y las complicaciones que tuvimos principalmente fueron úlceras por presión, ¿eh? Úlceras por presión por el yeso, y eso ha ido disminuyendo en la medida que vamos adquiriendo mayor experiencia, ¿eh? Atrofia muscular muchas veces producida por la poca capacidad de los pacientes para retomar la rehabilitación, por eso es muy importante la rehabilitación postoperatoria para que inmediatamente después de la operación al día siguiente empecemos con la quine, eso ya lo hemos aprendido, para que estos pacientes no pierdan musculatura y continúen con su tratamiento. Esta es una de las complicaciones, tuvimos un acuñamiento vertebral, porque al cambiar la postura, el paciente que tenía osteoporosis muchas veces pueden sobrecargar la parte anterior de la columna y eso puede producir un problema. Pero esta fue la única eh, complicación que evolucionó adecuadamente con un tratamiento convencional de este tipo de lesión. Y se realizaron dos estudios, la función motora del FMS y satisfacción, y también evaluamos la velocidad y el GDI, que es un test del laboratorio de marcha propiamente tal, se los vamos a mostrar. El FMS está clasificado, el Functional Motor System, que está clasificado según la capacidad motora del paciente. Estamos hablando del 1 al 6, donde el 6, el paciente está sin necesidad de usar ningún tipo de órtesis, y así sucesivamente hasta el 1, al llegar el que necesita la silla de ruedas. Esto está clasificado según 50, 5, 50 y 500 metros, y según eso se van clasificando. Uno le pone en estas casillitas que están abajo qué tipo de marcha tenía dentro de los 5, 50 y 500 metros. Si el paciente, por ejemplo, camina 5 metros sin bastones, se pone 5, en este caso, y si necesita carrito, 2, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se registra, y vimos que la mayoría mejora al año post cirugía multinivel, algunos se mantienen, y en los 500 metros todos mejoraron, más o menos 51%. El grado de satisfacción también en la de cirugía multinivel, nosotros hicimos una encuesta bastante a todos los padres y a los tutores de los pacientes, donde todos lo clasificaron sobre el 6.5 de nota. Y esto es lo que quería mostrar, de que muchas veces estos pacientes que están muy comprometidos, el solo hecho de realizar esta cirugía para que ellos puedan ayudar en los traslados, en las transferencias, de la silla a la cama, a la silla, permite también una ayuda tremenda para los padres, porque no tienen que cargarlos, porque el hecho de funcionar con la rodilla flectada les afecta mucho para poder eh, descargar el peso de los pacientes. Esto también es una ayuda para los padres de los pacientes que están bastante más comprometidos, por ejemplo, un paciente Growth Motor 3 malo o un Growth Motor 4 ya, incluso podríamos ayudarlo a mejorar estas transferencias. Este es el GDI, que como les decía es un parámetro que se hace a través de las gráficas del laboratorio de marcha, las gráficas del laboratorio de marcha de la cinética, donde podemos obtener un parámetro kinemático y una ayuda en forma objetiva del tratamiento. Se obtiene un índice y donde uno va viendo qué pasa antes de operarse, en el preoperatorio, en el postoperatorio 1 año y en el postoperatorio de 2 o más años. Ustedes ven que estos índices, que son estos porcentajes, se miden en porcentaje. Estamos hablando que el GDI inicial, ¿no es cierto?, era 65 en el preoperatorio y mejora cerca del 80%
en el postoperatorio, tanto derecho, izquierdo o global. ¿Ah? Estos índices están eh, validados internacionalmente, por supuesto. Bueno, y para terminar, solamente algunos comentarios. Esta cirugía multinivel ha significado un cambio radical en el manejo de los pacientes con parálisis cerebral en los últimos años. Genera un cambio funcional importante que se mantiene en el tiempo y desencadena importantes beneficios en la esfera psicosocial, que incluye una mejor imagen funcional, personal, facilidades para los cuidadores, mejores costos, menores costos personales, familiares, institucionales, como ya vimos, porque eh, concentran todos los procedimientos quirúrgicos en un solo eh, momento, evento, y eso hace que el paciente eh, solamente tenga un periodo de rehabilitación y permite que viva más libre el resto de su infancia. ¿Ah? Porque al concentrar todo en un año, fundamentamos todos los tratamientos en ese año, en la rehabilitación, afectamos ese año solamente. Y no todos los años como era antiguamente el famoso síndrome de cumpleaños, como le decía. Bueno, eso era lo que les tenía que decir. Espero que les haya gustado. Si hay preguntas, por favor, me pueden comunicar a mi correo, adelamasa@alemana.cl, o estoy disponible también a través de la página de la clínica. Muchas gracias. Que estén muy bien.